Buenos días, Dios les bendiga, Iglesia de Cristo. Hoy quiero compartirles una palabra de parte del Señor que se encuentra en Segunda de Crónicas 7:14. Es una palabra que en estos tiempos se ha estado nombrando, se ha estado diciendo, y hoy quiero enseñarte el contexto de esta enseñanza, de esta palabra. Todo texto tiene un contexto, tiene una razón de ser. Tenemos que saber en el estudio de la Biblia quién lo dijo, o sea, cada texto que leemos, quién lo dijo, a quién se lo dijo, o sea, quién iba dirigida esa palabra y por qué se lo dijo. Entonces, Segunda de Crónicas 7:14 le hemos visto, le hemos escuchado, hemos visto imágenes en el Facebook, en las redes, que el pueblo de Dios se tiene que humillar y Dios va a obrar de alguna manera. Pero yo te quiero enseñar cómo cada palabra, cada texto en la Biblia tiene un contexto situacional, político, geográfico, histórico, y de esa manera lo vamos a aprender. Vamos a leer el texto y comenzamos a estudiarlo. ¿Sale? Dice Segundo Crónicas, porque es un libro: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. ¿Quién está hablando en este texto? Es un texto maravilloso que tiene promesas de bendición, de sanidad, de restauración, pero tiene también algunos aspectos que se tienen que cumplir para que esto suceda. Y vamos a ver cómo Dios habló, porque en este caso fue Dios hablándole a quién. Entonces, ¿qué tenemos que hacer cuando tenemos un texto? Tenemos que ir al contexto inmediato. Tenemos que leer pasajes anteriores para ver de qué se trata. Y solamente nos regresamos 3 versículos anteriores. Mira, en Segundo Crónicas 7:11 menciona esta palabra. La leemos y la observamos. Terminó pues Salomón la casa de Jehová. ¿De quién está hablando? De Salomón, ¿sí? Y la casa del rey, y todo lo que Salomón se propuso hacer en la casa de Jehová y en su propia casa fue prosperado. ¿Qué hizo Salomón? Salomón le hizo el templo a Dios. Sabemos que Dios no necesita un lugar, Dios es espíritu. Dice que la tierra es el estrado de sus pies. Dios es grande, Dios es maravilloso. No hay un lugar donde quepa Dios. Pero Salomón puso un lugar, un templo donde se le debía adorar. Este se le conoció como el segundo templo, porque el primero donde se le adoraba era el tabernáculo que adoraban los israelitas cuando salieron de Egipto, y era un tabernáculo itinerante, o sea que se ponía y se podía quitar, y ahí es donde estaba el tabernáculo, ¿sí? Y donde Dios descendía a su presencia. ¿Quién es Salomón? Salomón es el hijo de David, el rey David. Pero David no pudo hacer el templo a Dios porque sus manos estaban bañadas de sangre. David era un rey, era el dulce cantor de Israel, pero sabemos que derramó mucha sangre librando al pueblo de Israel. Entonces Salomón, su hijo, Dios lo usó. Era un hombre sabio, era un hombre inteligente, era un hombre prudente, y él edificó su casa y edificó una casa para Jehová. ¿Sí? Seguimos leyendo. Dice, y en la noche, después que terminó Salomón de hacer el templo, dice, y apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo: yo he oído tu oración
y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. Dios le agradó, hermanos, lo que hizo Salomón. Salomón hizo un templo maravilloso, no escatimó, porque era para Dios, porque era para Él. Entonces Salomón hizo lo mejor para Dios y a Dios le agradó. Dios desde los cielos veía cómo Salomón orquestó todo para que eso se llevara a cabo. Él dirigió la obra. Entonces Dios, al igual que en ese tiempo, Dios ve cómo nosotros edificamos su obra. Y Dios se agrada o se desagrada de la obra que hacemos para Dios. Porque Dios ve desde los cielos. Y Dios vio, se acercó y le dijo, eso me agrada. Ahí yo voy a descender y voy a hablar. Porque Dios dice que Él iba a ocupar un templo para hablarnos. Y en el estudio de la Biblia, hoy en día vemos que ya no es necesario un templo, pero vamos a verlo. Fíjate, y Dios mismo le dice a Salomón, todavía no había sucedido esto. Dios le dice a Salomón como advertencia en caso de que sucediera algo, en caso que el pueblo de Israel entrara en pecado, esto iba a suceder. Observa y léelo. Dice, si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo, y ahí viene el texto, si se humillare mi pueblo. Pero déjame leer nuevamente el 13. Dice, si yo cerrase los cielos, o sea, si llegara a suceder que Dios cerrara los cielos, ¿qué es esto? Que no iba a llover. Y una manera en la cual el pueblo de Israel subsistiera a través del cultivo. Y al no haber lluvia, no había cultivo. Dice, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia. ¿Qué es esto de pestilencia? Enfermedades, ¿sí? A mi pueblo, dice. ¿Por qué iba a suceder eso? Por el pecado. ¿Qué es el pecado? Es desobedecer las leyes y los principios de Dios. Y acarreamos condenación personal y acarreamos condenación para nuestro pueblo, para nuestros hijos, para nuestra familia. Porque el pecado trae muerte, nos separa de Dios. Y Dios se aparta, Dios es un Dios santo y vienen consecuencias de nuestros pecados. Y Dios le dijo a Salomón, si eso pasase, yo te voy a dar la respuesta. ¿Qué es lo que tiene que hacer el pueblo para que se quiten esas pestes, para que se quite la langosta, para que vuelva a llover nuevamente? Y sabemos que la lluvia es una bendición, ¿sí? La lluvia riega la tierra, hace que la tierra germine, hace que los árboles sean limpiados. Todos se gozan cuando hay lluvia, ¿sí? Y Dios le dijo a Salomón, escucha, y vamos a entender este pasaje. Si se humillare, ¿quién? ¿Los paganos? ¿Los que no conocen a Dios? No. Dice, si se humillare mi pueblo, al pueblo que yo escogí. ¿Qué pueblo escogió Dios? Dios escogió al pueblo de Israel. Dios escogió a Abraham, de Abraham salió Isaac, de Isaac salió Jacob, que hoy es Israel. Israel tuvo 12 hijos, que son las 12 tribus de Israel. Ese pueblo Dios escogió entre muchos pueblos para que a través de él Dios se manifestara. Dios trabaja de esa manera. Dios escoge un pueblo. En el Antiguo Testamento escogió al pueblo de Israel para mostrar a los demás pueblos sus leyes, sus estatutos, y ellos vieran un ejemplo de vida. Desafortunadamente el pueblo de Israel se perdió. El pueblo de Israel no siguió los mandamientos y recibió consecuencias. Hermanos, trayendo al contexto actual, ¿quién es el pueblo de Dios? Todo aquel que le ha entregado su vida a Cristo.
Entonces, si a Salomón le dijo, si mi pueblo se humillare, hoy en día Dios dice, aquellos que han creído en mí se tienen que humillar. Estamos viviendo circunstancias muy difíciles, enfermedades, violencia, muerte, divorcios, secuestros. ¿Por qué? Por el pecado. Y si nosotros nos humillamos, ¿quiénes? Observa, los hijos de Dios, el pueblo de Dios. Déjame decirte que hay dos pueblos. Hay un pueblo que le pertenece a Dios y hay otro pueblo que no cree en Dios, que no busca a Dios, que viven de acuerdo a sus ideas, de acuerdo a sus principios, pero no agradan a Dios. Ellos no pertenecen al pueblo de Dios. La Biblia les llama criaturas de Dios por creación, pero no son hijos de Dios. Observa. Dice, si se humillare mi pueblo, en el cual mi nombre es invocado. Los hijos de Dios invocan a Dios. Aquellos que no son hijos de Dios invocan a la muerte, invocan a sus ídolos, invocan otras cosas. Y sabemos que los ídolos no escuchan. No tienen oídos, pero no escuchan. Tienen ojos, mas no ven. Dice, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces, dice, yo iré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. ¡Wow! ¡Qué hermoso! ¡Qué bendición! Pero hay un prerequisito. Queremos que Dios oiga la oración. Queremos que Dios perdone los pecados. Y queremos que Dios sane la tierra porque la tierra está enferma. ¿Sí? Pero hay cosas que tenemos que hacer. Y mira, observa. Jesús, Dios, dijo que hay que humillarse. Que hay que reconocer que nosotros no podemos. Hay que reconocer que hay cosas más grandes que nosotros, que nuestras fuerzas, que nuestras capacidades. Es más, un día más nosotros no lo podemos provocar. Es un milagro de Dios cada día. Un presente es un milagro de Dios. Un día es un presente. Cuando a ti te regalan algo, te dicen, te entrego este presente. Es un regalo. Cada día es un regalo y ese es de parte de Dios. Los hijos son de Dios. Es un regalo de Dios los hijos. Sin reconocer que nosotros no podemos humillarnos. Y mira cómo se debe humillar una persona. Dice, y oraren. ¿A quién? A Dios. Pero para poder llegar a Dios, Padre, solo hay un camino. Se llama Jesús. Él mismo dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Dice en 2 de Timoteo que solamente en Jesús hay salvación. No hay ningún otro nombre dado a los hombres en el que podamos ser salvos, en el que podamos acercarnos a Dios, solamente a Jesús. Solamente en Jesús podemos llegar a Dios. Entonces, si yo quiero orar a Dios, yo tengo que pedirlo en el nombre de Jesús. ¿Quiénes? Sus hijos. ¿Sí? Y dice, y buscaren el rostro de Dios. Y buscaren mi rostro, dice. Entonces, ¿qué tenemos que hacer en esa oración? Buscar el rostro de Dios. Fíjate que mucha gente no busca el rostro de Dios, busca la mano de Dios. ¿Qué es esto? Dios, dame. Dios, necesito. Dios, ayúdame. No buscan a Dios, buscan los beneficios de Dios. Es como cuando tú llega tu papá, cuando en un hogar, un niño, llega papá y dice, qué bueno que llegó papá porque me va a dar dinero. Qué bueno que llegó papá porque a lo mejor me trae un regalo. Y tú esperas a papá y buscas su mano, buscas su bolsa, buscas algo que te trae, pero muchas veces no buscas a papá. Buscar el rostro de Dios es buscarlo a Él, no por lo que te vaya a dar, sino es estar con Él, disfrutar de su presencia, preguntarle aún, Señor, ¿cómo estás? ¿Has pasado un tiempo con Dios sin pedirle nada? Eso es buscar
su rostro, buscarlo a Él por lo que Él es, no por lo que Él me pueda dar, no por lo que Él me vaya a satisfacer, sino porque Él es mi Padre, Él es mi Dios, Él es mi Señor. Eso es buscar su rostro. Y debemos de buscar el rostro de Dios. Hoy en día mucha gente busca sus milagros, sus sanidades. Busca a Dios, Dios te va a sanar. Mejor dile a la gente, busca a Dios, porque Él te va a salvar, pero Él es tu papá. Y tú debes tener una comunión personal, plena, con ese Dios maravilloso. Y eso es hermoso. Amén. Y dice, y se convirtieren de sus malos caminos. Yo cuando oro, me acerco a Dios. Dios me muestra mi pecado. Dios me muestra mi maldad. Dios es tan santo, hermano, que cuando tú te pones a orar, vienen a tu mente los recuerdos del pecado. Si hiciste algo malo, tú no puedes estar en la presencia de Dios en pecado. Pero Él dice, si se convirtieren de sus malos caminos, que es convertirse, es dejar de hacer lo malo. El que tomaba, deja de tomar, o sea, se convierte. El que adulteraba, deja de adulterar. ¿Sí? El que odiaba, le entrega ese rencor a Dios y deja de odiar, perdona. Entonces cuando oremos, cuando busquemos su rostro y cuando nos arrepintamos, entonces dice la Biblia, yo los oiré, los perdonaré y sanaré su tierra, sanaré la nación, sanaré su familia. ¿Qué nos aparta de Dios? Familia, el pecado. Pero dice, si se convirtieren. Entonces, este texto nos muestra un contexto. ¿Quién lo dice? Dios. ¿A quién se lo dice? Se lo dijo a Salomón. Y este texto le fue dado al pueblo de Dios, que vuelvo a repetir, ya no solo es Israel, ya no solo son los judíos, es todo aquel que cree en Jesús y puede tener acceso al Padre a través de su Hijo. Ellos son los que nos tenemos que humillar. Nosotros somos los que nos tenemos que humillar, pedirle perdón a Dios. Mucha gente le está pidiendo otras cosas y esas cosas no oyen, no palpan, no traen respuesta. Solamente Dios. Cuando hagamos eso, va a haber respuesta. Hay gente que le dice, Señor, ayúdame, pero no sabe que su pecado provocó ese problema. Entonces quiere salir del problema sin dejar el pecado. Señor, ayúdame en mi matrimonio y está en adulterio. Deja el adulterio y vas a ver que tu relación va a cambiar. Deja el robo y vas a ver que las finanzas van a llegar, porque el que roba le abre la puerta a ese espíritu de robo, y así como roba, se pierde la bendición. ¿Sí? Dicen muchos padres que mis hijos me honren, me respeten, y ellos no respetan a sus padres, y es una cadena. Si tú no pidas honra, si tú no honras, entonces se refleja. Así Dios ve desde los cielos y se agrada cuando sus hijos se ponen a cuentas con Él y se arrepienten y buscan su rostro. Hermano, este día busquemos el rostro de Dios. No le pidamos. Hay muchas cosas que pedir, pero por un momento busca su rostro, busca su presencia y estate con Él. Disfrútale a Él. Y Él, cuando estás con Él, Él te da lo que necesitas. Un buen padre, dice la Biblia, que si los padres siendo malos, hablando de nosotros, le da cosas buenas a sus hijos, cuanto más Dios, dice, que es el Padre de padres, que es el hombre más maravilloso, que es el ser más maravilloso, no dará a ustedes su espíritu, dará vida, dará esperanza y dará libertad.
Así que este texto fue para Salomón, pero es para el pueblo de Dios. Y si tú eres pueblo de Dios, entonces puedes hacer esto. Y si no eres pueblo de Dios, este día tú puedes llegar a ser pueblo de Dios. ¿Cómo? Pidiéndole perdón, reconociendo que no eres de Dios, pero que quieres serlo. Y entrégate a Dios en el nombre de Jesús. Reconoce el sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario, no por el mundo solamente, por ti. Él vino a salvarte y a darte vida. Y cuando tú lo reconoces y le entregas tu vida y tu corazón, entonces pasas de ser una criatura de Dios a ser un hijo de Dios y tienes acceso a Él, a su presencia, a sus beneficios, conforme a su sabiduría, conforme a su soberanía, porque Él hace lo que Él quiere. Así que, hermanos, doy gracias a Dios por esta palabra, doy gracias a Dios por tu vida, y sigamos orando, sigamos clamando, sigamos arrepintiéndonos y buscando el rostro de Dios. Dios les bendiga, bendecida mañana, bendecida tarde, y que lo hagamos juntos. Dios les bendiga.